Este es del grupo 4A. Aquí está, por ejemplo, pero son grupos que tienen hidrógeno, o sea, están unidos con un hidrógeno. Aquí, por ejemplo, estaría el estaño con hidrógeno, el germanio con hidrógeno, y acá estaría el carbono con hidrógeno. Su punto de ebullición es muy, muy bajito. Aquí supongamos que va desde 0 hasta los 100 grados centígrados. Es decir, realmente el metano está mucho más abajo de los 100 centígrados. Esto es del grupo 4A. Entonces, vieron la correlación entre el peso atómico y el punto de ebullición, y pues entre menor peso atómico tuvieran, o sea, carbono e hidrógeno, es mucho menor que el estaño de hidrógeno, tiene menor peso, punto de ebullición. Esto es un metal unido con hidrógeno. Y no parece un metal. Ahora, para el grupo 5A, también vieron que viene la tendencia. Hasta aquí viene, por ejemplo, el fósforo con hidrógeno. No sé si lo alcancen a ver. Hasta aquí viene el fósforo con el hidrógeno. Aquí empieza, por ejemplo, el antimonio con hidrógeno. Y uno esperaría por la tendencia de que ya consigue el nitrógeno con hidrógenos, también estaría abajo, pero no, aquí suben. Igual vieron que pasaba con el grupo 6A. También viene algo así, por aquí. Este era el 5A, 6A. Entonces aquí está el azufre con hidrógeno. También esperaría que un compuesto que tenga oxígeno con hidrógeno iría abajo. Y no, aquí también sube el punto de ebullición. Y también con los halógenos. Aquí está, por ejemplo, yodo con hidrógeno, etc. Aquí estaría en esta parte el cloro con hidrógeno. Bueno, viene aquí. Pero el siguiente, para flúor e hidrógeno, también sube. Entonces, esta tendencia que nos indica que estos átomos que son más negativos, pues tienen ahí una característica que hace que su punto de ebullición no sea como la tendencia que lleva todo su grupo. Y esto se explica por los puentes de hidrógeno. Estos compuestos forman puentes de hidrógeno. Quiere decir que sus átomos están haciendo esta cosa. Aquí tenemos una molécula de agua y aquí hay otra molécula de agua. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Hay una parte donde aceptan el puente de hidrógeno. O sea, este oxígeno está aceptando este puente de hidrógeno. Y también hay una parte donde dona el puente de hidrógeno. Esta molécula de agua dona su hidrógeno hacia este oxígeno. No sé si quedó un poco más claro a qué me refiero con que acepte y con que done. ¿Sí, jóvenes o no jóvenes? Ok, perfectísimo. Entonces, esto no ocurre con los otros compuestos. O sea, tenemos, por ejemplo, el metano. También tiene un enlace con hidrógeno. Y aquí tendríamos otra molécula de metano, ¿no? Bueno, estos son hidrógenos, no vayan a confundirlos con otra cosa. Hidrógeno. Entonces uno pensaría, bueno, aquí tiene hidrógeno, entonces este carbono acepta este puente de hidrógeno y aparte dona este puente de hidrógeno. No, esto no pasa. ¿Por qué? Porque el enlace carbono e hidrógeno no tiene ninguna diferencia de polaridad. Recuerden que esto no es polar.
Bueno, tiene un poquito, está en la diferencia como entre 0.4, creo, entre el 2.5 del carbono y 2.1 del hidrógeno, algo está así la electronegatividad, pero es un enlace no polar. Pero aunque fuera polar por el... No, es que no son polares, a ver, el fósforo 2.1 no. O sea, por ejemplo, veamos, carbono e hidrógeno, este tiene 2.5 y este tiene 2.1. Entre fósforo e hidrógeno, el fósforo tiene 2.1 también. No, pues para nada. Entre azufre e hidrógeno, el azufre tiene 2.5, es como el carbono, y 2.1. Entonces, no, son enlaces no polares. Ahora, ¿qué pasa con el cloro y el hidrógeno? Bueno, aquí lo que pasa es que no es de que tanto formen puentes de hidrógeno, sino que los aceptan. Esta parte sí podría pasar porque entre el cloro y el hidrógeno hay diferencias de polaridad. Pero no es de que los formen entre ellos mismos. Aquí lo que forman ellos es por una parte de dipolo-dipolo, no es un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno solamente es con estos que vemos aquí. Entonces aquí solamente con los halógenos, o sea, los XH es por dipolo, dipolo. No son puentes de hidrógeno. Entonces, jóvenes, solamente con estos dos tipos de enlaces se forma el puente de hidrógeno. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando están entre ellos, aceptan y donan puentes de hidrógeno. Pero, por ejemplo, que ahorita que les puse el éter, que es lo que vamos ahorita a ver. Bueno, la siguiente unidad. Vamos a poner aquí primero nuestro... alcohol con otro alcohol. Entonces aquí lo que les estaba comentando, que dona el puente de hidrógeno, aquí lo está donando este alcohol y aparte está aceptando este puente de hidrógeno. Aquí donan y aceptan, tienen esta característica también los alcoholes, así como el agua. Ahora, ¿qué pasa con otro compuesto? Tenemos aquí nuestro alcohol y tenemos ahora un éter. Y el éter tiene un oxígeno también de vibraciones CP3 y tiene pares electrónicos. Entonces aquí lo que va a pasar es que pues nuestro éter, a pesar de que tiene oxígeno, no tiene realmente el OH como tal. Entonces, pero tiene un átomo que es electronegativo, que es el oxígeno. ¿Qué va a pasar? Pues que solamente va a aceptar el puente de hidrógeno. Lo acepta. Y ya, es toda la interacción que va a tener con esta molécula de alcohol. Igual cuando veamos las aminas, bueno, cuando vean las aminas, el siguiente, le falta aquí otro, ok. También pasa igual como los alcoholes, con otra amina. Aquí va a donar su puente de hidrógeno y va a aceptar el puente de hidrógeno. Estos son las aminas. Esto es entre alcoholes. Esto es un alcohol con un éter. Entonces, los que tienen ese tipo de estructura OH y NH aceptan y donan los puentes de hidrógeno. Los que tienen un átomo muy electronegativo, o sea, nada más tienen
Los que aceptan. Bueno, pues ese diagnóstico me tocó hacerlo por el año 2003, más o menos. Y bueno, posteriormente yo me fui a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. Ahí estuve yo a cargo. Usualmente son los que tienen el oxígeno o el nitrógeno en esta forma. O oxígeno en doble enlace o así como en SP3, no importa. O también así, pues que esté nuestro oxígeno en doble enlace. Pero tiene que ser un átomo muy electronegativo para que solamente acepte puente de hidrógeno. No lo puede donar porque este tipo de elemento, bueno, como no tienen el enlace NH y OH. Solo los que tienen ese tipo de compuestos así, NH y OH, son los que aceptan y donan puentes de hidrógeno. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo tanto en esta parte de puente de hidrógeno? Es que luego se me confunden, jóvenes, porque hay veces que pongo, por ejemplo, ejercicios como que ponga puente de hidrógeno entre estos compuestos. Este tiol y un éter. Y me ponen de repente que el enlace HC es el que forma puente de hidrógeno. Esto no forma puente de hidrógeno. Ellos no forman puente de hidrógeno. Ya vimos que no son polares, o sea, no hay diferencia de polaridad. Aunque aquí esté el oxígeno que tenga pares electrónicos, no hay ningún otro enlace que forme puente de hidrógeno. ¿Sale? Por eso insisto muchísimo en esta parte, jóvenes. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto del puente de hidrógeno, por qué estamos así de que, o bueno, porque estoy duro y dale con esta parte. Lo que pasa es que en bioquímica es muy importante el puente de hidrógeno. Adivinen qué es lo que mantiene la estructura de una proteína como la conocen ustedes o como la van a ver después. Los puentes de hidrógeno, ¿no? Los puentes de hidrógeno. También qué mantiene ese tipo de formación helicoidal que tiene el ADN. Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno. Hasta qué mantiene un árbol en esa posición erguido con esa corteza. Exactamente, aunque no lo crean, la celulosa se mantiene rígida por los puentes de hidrógeno. Entonces los árboles están así porque su celulosa se mantiene enlazada por puente de hidrógeno. Entonces, aunque solamente se encuentren dos tipos de átomos, oxígeno y nitrógeno, es algo importantísimo a nivel celular, a nivel biológico, jóvenes. El puente de hidrógeno no es cualquier cosa. No solamente es de que se encuentra en el agua y ya estás. Imagínense, sin agua pues no viviríamos tampoco. Así de importante es el puente de hidrógeno. Ahora, el puente de hidrógeno, efectivamente, en cuanto a los alcoholes, pues rigen sus propiedades físicas y también algunas químicas. De hecho, es la parte química ahí donde reaccionan los alcoholes. Debido a este tipo de puentes de hidrógeno, este tipo de enlaces intermoleculares, ningún alcohol es gaseoso temperaturamente. No es como le pasa con los alcanos, que el metano es gaseoso, el butano, el propano. El metanol, ustedes lo han visto, es un líquido porque debido a los puentes de hidrógeno que provocan de que se encuentren en esa forma líquida. Lo que sí puede ser es de que, así como los alcanos, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan aquí en esta estructura, pues ya se vayan siendo viscosos y hasta sólidos. Pero también esto tiene que ver con cuántos hidroxilos tenga nuestro alcohol. También eso va a ser muy importante. Entonces, jóvenes, hasta ahorita, ¿alguna pregunta respecto al puente de hidrógeno? O sea, por ejemplo, en el ejemplo que puso hace rato, que dijo, dibujen el puente de hidrógeno, en ese caso, ¿cómo se hubiera dibujado? Ah, pues no se dibuja. Por ejemplo, que les pusiera así, a ver, pregunta de examen. Dibujen el puente de hidrógeno entre la fosfina y un bioalcohol.
Aquí su respuesta va a ser no se forma. Mi carita feliz. Y les pongo bien, jóvenes. Recuerden que a veces que les pongo algunas preguntas donde también se contesta que no hay reacción, o no se forma o no se produce. Entonces aquí en la pregunta, ponga el puente de hidrógeno, su respuesta debe ser no hay. No se forma, no es posible. Maestra, ¿qué le pasa? No nos ponga estas cosas. Así. No pongan lo último. Pero sí, la respuesta sería no hay puente de hidrógeno. Y por ejemplo, en otra que sí hubiera. Por ejemplo, ¿qué les pusiera? Bueno, es que ahorita no nos podría poner más compuestos porque todavía no vemos los demás. Es que, por ejemplo, la que les puse de... Bueno, pues sí, vamos a ver éteres. Si les pusiera esta parte, un alcohol, y les pusiera... este compuesto. Pónganle el puente de alcohol, digo, el puente de hidrógeno. No, pues ustedes pondrían solamente, pues más solamente se puede formar esta parte así. Aquí está el puente de hidrógeno y ya. Eso es todo. Este es el difenil éter, por cierto. Lo vamos a ver después. Ay, que está un poco grueso. Esto está. Este es el único puente de hidrógeno que se puede formar. Acepta un puente de hidrógeno el éter. El oxígeno del éter acepta y ya. O sea, por ejemplo, sabemos que el benceno tiene también hidrógenos, ¿no? No me vayan a poner esto, jóvenes. Pues como aquí hay hidrógeno, este oxígeno también acepta este puente de hidrógeno. Esto está mal. Porque recuerden que este enlace no es polar carbono-hidrógeno, entonces aquí no hay una capacidad como para que este oxígeno del alcohol agarre este hidrógeno. No se puede. ¿Sale, chicos? Y tampoco vayan a poner que este carbono va a agarrar este hidrógeno. Tampoco, jóvenes. Eso tampoco es un puente de hidrógeno. No. O que este oxígeno agarre este hidrógeno de acá. No. ¿Sale? Es más, si les dijera, pongan el puente de hidrógeno, pongamos este mismo. Entre el difenil éter y el difenil éter. Y ustedes pueden decirme, no, pues aquí hay hidrógenos. Y acá también hay hidrógenos. Entonces, este oxígeno agarra este hidrógeno y este oxígeno agarra este hidrógeno. No.
Esto no es un puente de hidrógeno, jóvenes, tampoco. Aquí lo que va a pasar entre estos dos éteres es que hay una fuerza que se llama las fuerzas de London, que por diferencia de polaridad se forman dipolos y pues pueden tener cierta atracción, pero no es un puente de hidrógeno. una serie de cosas, o simplemente son varios metros, varios tramos de tubo que hay que conectar desde ahí hasta donde están conectados. Incluso a veces tienen que cambiar el nivel de los sistemas de desagüe, de letrinas o baños, para que puedan llegar a ese punto, ¿no? Pero que tienen un tema de pendientes máximos. Yo siento que el principal problema Aquí la interacción es fuerzas de London. como un beneficio de decir, yo no quiero tener esta sociedad en mi casa, prefiero respetar mi derecho y lo hacen sin ningún problema. O también de dipolo-dipolo. Pensar que la gente se enfrenta a esta desconfianza de que Estos dos tipos de fuerzas sí hay, estas sí, pero no es puente de hidrógeno. para mucha gente es muy difícil pensar en que haya organizaciones o ONGs que se dedican precisamente de ayudar ¿Sale? a quitar las diferencias generales que hay entre los diferentes estratos sociales y lo ven ¿Sí, jóvenes? algo me van a pedir a cambio, algo van a venir a hacer. Sí, mis. Ok. Sí, téngalo esto, por favor, muy presentes. Tiene que tener esto, OH, para que exista un puente de hidrógeno. Otra cosa es que el acepto lo done, pero para que se forme tiene que haber primero esto, OH. ONH. Vale. Bueno, entonces, debido al puente de hidrógeno, pues tenemos diferencias en el punto de ebullición y la solubilidad que va a haber entre un alcohol, comparándolo, por ejemplo, con su alcano correspondiente, o sea, la cantidad. Correspondiente me refiero a que sea como el número de carbono similar. Por ejemplo, aquí estamos comparando algunos puntos de ebullición de diferentes moléculas que tienen oxígeno. Por ejemplo, bueno, de alcoholes con un alcano que tenga un peso fórmula o una masa por peso molecular similar. Por ejemplo, estamos el etano con el alcohol metílico. Entonces, por el simple hecho de que tenga el OH aquí en nuestro metanol, observamos tiene un carbono. Ya vean la diferencia que hay en temperatura de ebullición desde 89 hasta 65, o sea, aquí el hecho de que tenga punto de hidrógeno marca una diferencia muy grande. También acá entre el propano y el alcohol etílico, también aquí son más carbonos, se supone que esta es más grande porque esta está más chiquita, nada más tiene 2 carbonos, pero también hay una diferencia muy grande de temperatura de ebullición. Este es gaseoso y este ya es líquido. Igual entre butano y el etilenglicol, pues aquí todavía va a ser mayor la diferencia porque aquí tenemos 2 hidroxilos. Entonces, por el simple hecho de que tenga 2 hidroxilos, ven hasta dónde se va el punto de ebullición. Aquí está el alcohol etílico, que también tiene 2 carbonos, pero solamente un hidroxilo. Y acá tiene 2 hidroxilos, o sea, casi se duplica, ¿no? Se duplica, y más todavía, de entre el etanol hacia el etilenglicol. Entonces, el hecho de que tenga más cantidad de hidroxilos, no, pues esta parte varía muchísimo. También eso es muy importante, la temperatura de ebullición va a disminuir con ramificaciones. Esto quiere decir que mientras más compacto sea nuestra molécula, la temperatura de ebullición o la energía que se requiere para que pase de líquido a gaseoso, pues va a ser mucho menor que si fuera lineal. No me acuerdo si está aquí esa tabla. Déjame ver. Oh, no la puse. Bueno, pero por ejemplo, si comparáramos el punto de ebullición del terbutanol con el butanol, 1, 2, 3, 4, pues un hecho de que esta está más ramificada, que está más compacta, quiere decir que su temperatura de ebullición, bueno, no, la energía va a requerir menos para poderla pasar la fase gaseosa que esto. La parte, acuérdense que eso, bueno, es una cosa que se me pasó verla,
Pero bueno, esta es la parte hidrofílica, o sea, la que es amiga del agua, y la parte hidrocarbonada es la parte hidrofóbica. Entonces, mientras más extensa sea, más lineal o más grande, pues quiere decir que va ganando la parte hidrofóbica y va haciendo la molécula, pues, más, que estorbe más, por ejemplo, por decirlo de esa manera. Entonces, aquí como es una forma más esférica, pues, la temperatura para que pueda pasar a fase gaseosa, pues va a ser menor, no, requiere menos energía por esta razón, como que estorba menos la estructura. Y acá no, aquí sí hay mucho más fuerzas hasta dipolo, fuerzas de London que provocan de que requiera más energía, no solamente el puente de hidrógeno, para que pueda pasar a fase gaseosa, que es lo que estamos aquí obteniendo, ¿no? Con la temperatura de ebullición. Y por el contrario, la temperatura de fusión aumenta con las ramificaciones. O sea, para que pase a líquido, pues también sí va a ser bastante, requiere más energía por el tipo de ramificaciones que tenga nuestro alcohol. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de alcantarillado, cuando surge la necesidad de que una tubería atraviese por un terreno de un vecino, eso es un tema complicado. Generalmente la agencia lo que busca es... Bueno, aquí estamos comparando. Pero sobre todo le tienen miedo a que el problema se manifieste. El momento dipolar, ¿qué tanto va a cambiar respecto a que tenga el oxígeno? Aquí, por ejemplo, estamos comparando un alcano con un éter. El éter aquí está sin un hidrógeno, esto no forma parte de hidrógeno, pero a pesar de que tiene el oxígeno, provoca de que exista un momento dipolar en la molécula. Igual, en en este par de compuestos tenemos un alduro de alquilo y tenemos un aldehído. Entonces, pues aquí también tiene ya átomos que son muy negativos, y aquí lo estamos viendo, el momento dipolar es muy alto. Y todavía más comparado con el alcohol está en 1.6 y algo, y aquí ya está hasta 2. Sin embargo, estos compuestos no tienen el enlace OH. Entonces, por el simple hecho de que lo tenga, el alcohol provoca que, aunque sea no tan polar como los que se ven acá arriba, su punto de ebullición sea mucho más alto. Entonces, sí tiene mucho que ver con que tengamos en nuestro compuesto ese enlace, un OH. Es muy importante. El aldehído no tiene un OH a pesar de que tenga aquí un hidrógeno y un oxígeno. El aldehído está de esta forma. Entonces aquí no hay un enlace OH. Entonces, aunque sean muy polares, pues eso no implica de que su punto de ebullición sea muy alto. Solamente es una característica que está más definida por la cantidad de puntos de hidrógeno que pueda formar nuestra molécula. De hecho, recordemos que aquí también en todas las moléculas hay bastantes fuerzas de atracción. En un alcohol, aparte de puente de hidrógeno, también hay dipolo y también hay fuerzas de London. Las de London están en todas las moléculas, pero pues depende de qué átomo tenga nuestra molécula para saber también si hay un dipolo. Sin embargo, entre las fuerzas que puede tener un alcohol, el puente de hidrógeno es el más fuerte, es el que provoca que el punto de ebullición y otras características sean muy marcadas en el alcohol por el OH. Ahora, esto fue en cuanto a puntos de ebullición y su momento dipolar. Ahora, en cuanto a la solubilidad, bueno, pues esta parte ya la sabemos de que los alcoholes son bastante solubles en agua. Este es el metano, es insoluble, no forma punto de hidrógeno, pues aquí no tiene ningún OH en su estructura, solamente es carbono e hidrógeno. Pero el metano, a pesar de que nada más tenga un carbono, es un soluble porque forma punto de hidrógeno. También esto, la solubilidad, pues depende mucho de su parte hidrofóbica. Mientras más grande sea, quiere decir que va a ser menos soluble en agua. De hecho, este alcohol, por ejemplo, ha de ser insoluble en agua porque tiene pues 10 carbonos, ¿no? Es una cadena aparte muy larga. También, bueno, pueden ser solubles en solventes no polares.
por esta parte hidrofóbica que les comentaba. Ya recuerdan que es soluble, bueno, para que sea soluble o miscible, pues tiene que ser similares. Entonces, como ya un alcohol que tenga más 5 carbonos tiene una parte hidrofóbica más marcada, esa parte pues hace que sea más soluble en solventes no polares, porque va ganando la parte no polar del alcohol. ¿Hasta ahorita alguna duda, jóvenes? ¿No? Creo que no. Ok. Bueno, ahorita son pues características físicas de los alcoholes. Entonces, aquí es una tablita donde estamos mostrando la solubilidad de los alcoholes en agua a temperatura ambiente. Estos, cuando viene una tabla de solubilidad, siempre quiere decir que son en 100 gramos de agua. Entonces, aquí lo que vemos, bueno, aquí está en porcentaje, ¿no? Pero ya saben qué porcentaje es en base a 100. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que estos alcoholes, hasta alcohol 4, más o menos, son miscibles. Miscible se le llama así cuando está solubilizado un líquido en otro líquido. Entonces, como aquí es un líquido en otro líquido que es el agua, son miscibles. Quiere decir que si ponemos una gran cantidad de alcohol metílico metano en agua, se va a solubilizar, se va a hacer miscible. O sea, no vamos a poder ver las partes ahí, ¿no? Porque se van a solubilizar ambos en líquidos. Pero conforme aumenta la cantidad de carbonos, pues aquí sí va haciendo la diferencia, ¿no? Sin embargo, aunque tenga más de 5 carbonos, va a depender mucho de su tipo de estructura para que sea más miscible que otro alcohol. Por ejemplo, el isobutílico es un poco más miscible que el N-butílico. El N-butílico quiere decir, recuerden que N es lineal. Entonces aquí como está es el isómero y está como ramificado, es mucho más soluble porque está más compacto, está más chiquita la molécula y se puede solubilizar mucho mejor en agua que su forma lineal, que es el N-butílico. También aquí, por ejemplo, aquí está el hexanol. El cicloxílico, bueno, pues es un ciclohexano que tiene el... Ah, esto no lo vi, se me pasó cuando vimos lo de la nomenclatura. Cuando son alcoholes cíclicos, pues aquí ahora sí que depende de dónde se encuentre el OH, jóvenes, porque si tenemos, por ejemplo, este tipo de estructura, bueno, aquí es un etil. El OH es el número 1, y ya de aquí nombran, bueno, numeran, siempre buscando la menor numeración. Entonces empezaríamos por este lado, por ejemplo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Esa parte se me habló. Ponerla ahí en la nomenclatura. Ok, bueno, entonces aquí tenemos el ciclo. El ciclohexanol con el hexanol o el N-exílico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como este es, a pesar de que también tiene 6 carbonos, es una estructura esférica, es mucho más soluble que toda esta estructura aquí, ¿no? Porque recuerden que esta es la parte hidrofóbica, entonces aquí gana esa parte hidrofóbica y por lo tanto este hexanol es mucho menos soluble que su parte cíclica, que es el ciclohexanol. Y bueno, comparando pues también el fenol, como es una estructura cíclica, pues es más miscible. Aunque también depende cuántos hidroxilos tenga la molécula. Por ejemplo, aquí el N-exílico estamos viendo que es hasta 0.6%, o sea, 0.7 ya no es miscible. 0.1 sí, 0.2 sí, pero 0.6, o bueno, 0.7% ya no es miscible el hexanol. Pero el hexano 1,6-diol sí es miscible en agua, porque tiene más hidróxilos en la molécula. Entonces depende mucho. Bueno, ya nos acá otra vez, jóvenes. Ahorita regresamos.
Ok, entonces, bueno, nos quedamos en que dependía también de que tuviera, bueno, la cantidad de carbonos. Hasta 5 carbonos son miscibles, mayor de 5 ya no, pero también depende que sean forma esférica o compacta. Y la cantidad de OHs para que sean miscibles los alcoholes. Es lo que tienen que tomar en cuenta. Ahora, los alcoholes también son muy importantes, no tanto como reactivos, sino también como disolventes. Como disolventes, esta parte no sé si la recuerdan que la mencioné, que son próticos, o sea, forman puentes de hidrógeno. También el agua es un solvente prótico, las aminas son solventes próticos. ¿Y por qué son muy buenos solventes? Porque, bueno, solvatan fuertemente los aniones por el puente de hidrógeno, pero también solvatan cationes, o sea, la parte del oxígeno que tiene pares electrónicos libres son los que atraen los cationes, o sea, los metales. Por eso son muy buenos también como solventes. Y también tienen la característica de que, porque tienen el oxígeno, pueden actuar como base también y como nucleófilo. También esa parte ya la hemos visto cuando vimos estos mecanismos. Entonces, solamente un recordatorio de esas características de los alcoholes. Ahora, en cuanto a sus propiedades químicas, bueno, no son bases fuertes, o sea, no son como los hidróxidos, que sí son bases fuertes. De hecho, los alcoholes ni son ácidos ni son bases, son afóteros, tienen la capacidad de ser las dos dependiendo de la situación, o más bien del ambiente, pero realmente pues no son ni uno ni el otro, son algo intermedio. Por lo tanto, pues tampoco se ionizan para dar el hidróxido ni un protón. Tiene que haber otras situaciones muy específicas para que se pueda ionizar, para que se pueda separar el hidroxilo del alcohol como un OH, o sea, un hidróxido. Y también, bueno, cuando se solución acuosa, pues como son, ni son ácidos ni son bases, pues están neutros. O sea, no importa ustedes qué tanto alcohol disuelvan, va a estar el pH neutro. Ahora, vayamos a la parte divertida, las reacciones. Para preparar alcoholes, bueno, ¿qué creen, jóvenes? Esto ya lo vimos. A partir de alquenos ya vimos que cuando hidratamos un alqueno tenemos un alcohol. Esto es mediante una reacción de adición a los alquenos de medio ácido con agua. Ya tenemos aquí el alcoholito. Y depende de la regla de Markovnikov para que tengamos el hidrógeno, el carbono que tenga más hidrógenos y el OH en el carbono que tenga menos hidrógenos. Esto ya lo vimos. También a partir de halogénuros de alquilo, por una reacción SN2, tenemos un halogénuro de alquilo con un hidróxido, o sea, ahora sí un compuesto básico, y por reacción SN2 tenemos un alcohol. Eso también ya lo vimos, nada más si quieren repasarlo un poquito, pero esa parte es para producir alcoholes. Ahora, una que vamos a ver que sí es nueva es esta reacción. Vamos a reducir carbonilos, o sea, vamos a quitar o adicionar hidrógenos, que es lo que ya hemos visto que era la reducción en química orgánica. ¿Qué va a pasar? Necesitamos aquí, este es el carbonilo, así como ahorita les comenté que teníamos nuestro carbinol, que era, este es el carbinol, este es el carbonilo, jóvenes, se los presento. Es el carbono en doble enlace con oxígeno. Entonces, este carbonilo, por este tipo de estructura, lo que tenemos aquí es una estructura de resonancia. Siempre va a estar nuestro carbonilo de esta manera.
Bueno, aquí está ya redundante que le ponga la carga negra. Si se viene para acá, pues lo pongo en otra parte. El carbonilo está en una forma de resonancia de esta manera. Entonces siempre está el carbono positivo y el oxígeno negativo. Por lo tanto, este tipo de resonancia o de acomodo de los electrones pues va a provocar que pueda reaccionar de dos formas diferentes, o por el oxígeno negativo que ataque a alguien, o sea atacado por el carbono, porque recuerden que esto es un electrófilo, es un carbono electrofílico. Entonces, jóvenes, como tenemos una reducción, queremos agregar hidrógenos, y una manera siempre de reducir es agregando hidruros. Esto que vemos aquí es un hidruro, o sea, un hidrógeno negativo que tiene su par electrónico. Entonces, nuestro hidruro va a atacar a nuestro carbono porque está positivo, se va a adicionar esa estructura. Entonces, cuando ya está esta parte, ahora que sigue, lo protonamos. El oxígeno ahora va a atacar a un protón y ya se protona y ya tenemos un alcohol. Entonces, aquí hubo dos adiciones, o bueno, dos ataques, ¿no? Primero, un hidruro positivo, digo negativo, y luego un hidrógeno positivo. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, necesitamos un compuesto que nos provea de hidruros y usualmente es el borhidruro de sodio. Este compuesto está algo así. Aquí nuestro boro está positivo, los hidrógenos son los que están negativos. Este es el borhidruro de sodio. Cuando está en etanol, pues sirve como solvente, esto lo solvata y ya tenemos nuestros hidrógenos listos para atacar cualquier cosa que esté ahí positiva, como este carbono. Entonces, ¿qué carbonilos podemos reducir? Pues aquí tenemos, por ejemplo, un aldehído, pero también puede ser una acetona. Entonces, si tenemos una acetona o un aldehído, pasa esto. El hidruro ataca el carbono, se viene para acá el par electrónico, entonces ahora tenemos este intermediario, ahora este oxígeno negativo ataca un protón y ya se va a protonar. Bueno, que esta acetona, perdón, no vi la parte que está acá abajo. Bueno, entonces puede ser por aldehídos o puede ser con cetonas que tienen al carbonilo. Este es el carbonilo. ¿Hasta aquí una duda, jóvenes? Este es el carbón, este es el carbonilo. Bueno, y nada más para acabar este tipo de reacción. Cuando atacamos o reducimos un aldehído, obtenemos un alcohol primario. Cuando reducimos una acetona, te dan un grupo alquilo, este es un alcohol primario.
y este es un alcohol secundario. Bueno, esta es una reacción de preparación de alcoholes. ¿Dudas, jóvenes? No, Miss, creo que no. Ok. Ah, ya falta ponerles otra reacción. Porque hay dos tipos de reducción. Esta es mediante hidruros. Así, ahorita les pongo la otra. Porque también eso es muy importante. Y es que esto es del... Ya. Ok, hay dos tipos de reducción de... sí, me falta poner esto. Rayos. De los carbonilos. Hay dos mecanismos. Uno son por los reactivos de organometálicos y uno de ellos es el reactivo de Grignard. Y otro es por hidruros. Este lo acabamos de ver. O sea, tenemos un hidrógeno negativo que se adiciona al carbono. Y en el otro es mediante un átomo de carbono negativo, un carbanión, que va a atacar a nuestro carbono. Ahora vamos a ver este reactivo, el reactivo de Grignard. Ese se forma mediante un haluro de alquilo con magnesio. Realmente el mecanismo por lo cual se forme nuestro reactivo no está muy bien definido, todavía se sigue estudiando, pero se forma este tipo de compuesto. Este es el reactivo de Grignard. X puede ser cloro, yodo. Recuerden que son los halógenos. Pero está en este orden. Está el grupo alquilo, el magnesio y un halógeno. Entonces, por el hecho de que esté en este acomodo, ahora quiere decir que si aquí nuestro carbono tenía la carga parcial positiva, porque recuerden que tenía la carga parcial negativa, acá va a cambiar. Aquí ahora va a estar nuestro carbono negativo, este está positivo y este está negativo. Entonces aquí este grupo alquilo ahora es un carbanión, que es lo que estamos aquí formando. Aquí se forman carbaniones. Aquí ataca un hidruro, aquí ataca un carbanión. Entonces ya que tenemos nuestro carbanión, pues va a ser algo similar a lo que hoy explicamos. Tenemos nuestro grupo carbonilo y tenemos nuestro reactivo de Grignard. Entonces, como estamos diciendo que este está negativo y este está positivo, recuerden que ya vimos esa parte, lo expliqué por la resonancia, y este está positivo, entonces ahora nuestro carbanión es el que va a atacar a ese carbono. Y se viene para acá nuestro par electrónico.
Y esto está así mediante como un complejo extraño. Realmente no está tan unido el magnesio a... Se encuentra algo así, como... Esto está medio unido al magnesio, porque recuerden que el magnesio está positivo. Ahora, ya tenemos nuestra intermediario. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues ahora vamos a la segunda parte de la reacción, porque esto se divide en dos partes. Una vez que tengamos esto, lo protonamos, que de hecho es lo que vimos también. Ataca un hidrógeno. Entonces, jóvenes, aquí lo que se obtiene con este ataque de un carbonio son enlaces carbono-carbono. Aquí lo que se obtiene con un ataque de un hidruro son enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, aquí con el reactivo de Grignard, con este ataque, obtenemos un alcohol más grande. Aquí se adicionó un grupo alquilo. Y el grupo alquilo puede ser cualquier tipo de grupo alquilo, o sea, puede ser hasta un fenil, un cicloalquil, lo que sea. Y estas son las condiciones. Primero es el reactivo de Grignard en éter. Y segundo, o dos, es el medio ácido. También acá son dos condiciones. Primero es el borohidruro de sodio en alcohol. Y dos es la protonación con medio ácido. El hecho de que estén como 1 y 2 quiere decir que tenemos que separar primero este producto para hacerlo reaccionar con el segundo, porque este reactivo no puede estar en medio en ninguna parte que contenga agua, si no se vuelve otra vez a alquilar. Por eso no se puede estar en presencia de agua. No, es más, si está con agua, se vuelve otra vez un alcano. Entonces, por eso es muy importante que el reactivo de Grignard no esté en presencia de agua. Entonces, esta reacción tiene que ser completamente sin presencia de agua. Tiene que ser un ambiente cerrado, sin humedad. Cuando tengamos este intermediario, ahora sí, no sé, se destila, se separa por... en esta reacción no la he hecho, jóvenes, así que no les puedo decir muy bien cómo se puede separar, pero supongamos que se extrae con, no sé, con algo, filtración. No, filtración no, debe ser por destilación. Tiene que ser un ambiente muy, muy bien sellado, que no exista agua. Entonces, este producto ya lo podemos relacionar con un ácido débil y ya tenemos aquí nuestro alcohol. Entonces, aquí también estamos reduciendo nuestro carbonilo, nuestro carboxilo, pero ahora es con un grupo, un carbanión con carbono negativo, no solamente con hidruros. De hecho, ese mismo mecanismo nada más va a cambiar el nucleófilo, ¿no? Que va a atacar al carbonilo. Aquí fue un hidruro, aquí es un carbanión, o sea, este que vemos aquí. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podemos aprender, jóvenes? Si tenemos el ataque, por ejemplo, por lo tanto, si tenemos un aldehído, que recordemos era nada más un grupo R a este al carbonilo. Con esta reacción tenemos ahora un alcohol secundario. O si tenemos una acetona, recordemos que esta es la acetona. Con ese ataque de reactivo de Grignard tenemos un alcohol terciario.
Se lo pongo con otro color para que se entienda que este era el... ¿Sale, jóvenes? En comparación con este hidruro, pues si teníamos aquí un aldehído, vamos a ponerlo de esta forma. Aquí es con el reactivo de Grignard. Lo voy a poner RG. Y aquí le ponemos con el hidruro. Pues tenemos un alcohol todavía primario. Con cetona tenemos un alcohol secundario. Espérense, que me falta un hidrógeno. Ya decía yo. Ok, ya. ¿Sale, jóvenes? Entonces va a depender con qué reduzcamos los aldehídos cetona para tener diferentes o el mismo alcohol. Si adicionamos hidruros al aldehído cetona, tenemos el alcohol con la misma estructura. Sigue siendo un alcohol primario, porque aquí nada más había un grupo alquilo, y aquí nada más había dos, aquí siguen siendo dos grupos alquilo. O sea, un alcohol secundario y un alcohol primario. Pero si atacamos con un reactivo de Grignard, aquí adicionamos un grupo alquilo extra. Entonces pasamos de tener nada más un grupo alquilo a tener dos alquilos. Cetona de 2 alquilos a tener 3 alquilos. ¿Sale? Entonces, esto pues puede ser pregunta de examen, porque si les pongo un alcohol, ustedes tienen que decirme si se obtuvo mediante adición de un hidruro o si fue con un reactivo de Grignard, por ejemplo. ¿No? Entonces, por ejemplo, si les pongo este alcohol, ¿de dónde vino? Que es un alcohol terciario. Pues tienen que decirme, no, nuestra pues vino de una acetona más un reactivo de Grignard. Si es un alcohol secundario, aquí sí pueden ser dos tipos de respuestas. Si les pusiera a ver este alcohol secundario, ¿de dónde pudo venir? Pueden decirme, no, pues pudo ser que fue atacado por una acetona más un hidruro, o un aldehído más un reactivo de Grignard. Y están bien las dos respuestas, porque pudo ser atacado por esa parte. Ok, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Decidan qué película va a ser. Igual si mañana tienen dudas, los podemos seguir viendo. También no, esa fuerza que damos la película, bueno, sí un poquito, porque le dije que sí, entonces ni modo. Pero si tienen dudas también sobre el tema para, bueno, lo que vamos a ver del tercer parcial, por favor también pongan las jóvenes en el grupo o ahí en el campus virtual. No los dejen pasar como en la sala. Gracias, maestra. Nos vemos mañana. Ok. Maestra, Sí, mañana. Ajá. bueno, es que estábamos viendo
que también de los equipos, debería haber uno de 5, ¿no? Y pues con mis compañeros ya tenemos un equipo de 5. ¿Hay un equipo de 5? Ah, caray. A ver, espera, deja ver. Equipos de laboratorio. 1, 2. Faltan más equipos, ¿no? Nada más aquí hay. ¿Dónde teníamos que anotar nuestros equipos, maestra? Es que eso también teníamos. Ah, ok. Sí, voy a dejarlo presente. Sí, de hecho, yo estoy en el campus virtual. Aquí está el campus virtual, jóvenes. Entonces se van aquí al laboratorio. Bueno, aquí es la unidad 3, donde hasta ahorita vamos, ¿no? Que es todo lo que menciono, que tienen ahorita que hacer, que esperaría que me pregunten muchas cosas, jóvenes, por favor. Y se van al laboratorio. Aquí el laboratorio, bueno, esa parte pues ya no se pudo hacer ni modo, qué lástima, pero en informes se van aquí a equipos del laboratorio. Y aquí ustedes nada más pues eligen cuál equipo quiere estar. Aquí, por ejemplo, ya están estos equipos formados. Está el equipo 7, el equipo 5 y el equipo 4. Pero son máximo de 4, entonces tienen que repartirse ahí, jóvenes. Yo creo que sí hay para 7 equipos. No sé si a lo mejor. No, yo creo que sí, se cansa para 7 equipos. Lo máximo son 4. Entonces, sí, repártense, jóvenes, bien, por favor. Si necesitan otro equipo, me avisan para formar, o aquí poner otro equipo que se pueda formar, pero no pueden ser más de 4. Lo máximo son 4. Pues también si quieren, pero pues se supone que la forma de hacerlo ahora va a ser por equipos, pero si uno lo quiere hacer solo, bueno, también. Es que somos Pero 21, maestra. Sí, maestra, somos 21, por eso le decía que debe haber uno de 5. no, sí pueden ser de 3 todos, entonces. Ajá. Sí, pues todavía faltan que sumen 4 equipos, pero si todos son de 3, sí, sí se puede bien. Sí, bueno, es que esta parte pues tendríamos que haber hecho desde el principio, pero como ya no pudimos hacer lo del laboratorio, pues ni modo. Así es que, pues si son 21, entonces cuestión de 3 los equipos, pero de 4 sí no pueden pasar. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces nos vemos mañana. Por favor, pongan sus opciones en el grupo y ya votamos. Sale, vale. Entonces Gracias, nos miss. vemos mañana. Sí, Gracias, maestra. Nos Mañana, vemos. gracias. mañana nos vemos. Ay, cuchuchu.